Si eres Aries, Leo o Sagitario, este mensaje llegó a ti hoy por una razón. Las cartas no mienten y lo que está pasando en tu energía esta semana no es coincidencia. El universo se movió y las cartas lo están mostrando ahora mismo. Quédate hasta el final, porque la carta que cierra esta lectura lo cambiará todo. Antes de ir a cada signo, hay una carta que salió para los tres, para toda la energía de fuego esta semana. La carta que sale para ustedes es el carro. Esta carta tiene un solo mensaje para Aries, Leo y Sagitario. El movimiento ya comenzó. No el movimiento que están esperando de afuera, el movimiento interno, el que pasa cuando decides que ya no vas a quedarte donde estás. El carro no pregunta si estás lista, el carro simplemente avanza. Y eso es exactamente lo que el universo está activando en los tres signos de fuego en esta semana. Tu momento es ahora. Ahora sí, vamos signo por signo. Primero, Aries. Aries, esta lectura es para ti. Quédate aquí. La carta que te sale primera es el 4 de copas. Hay algo que Aries no está viendo. Una copa que el universo ya extendió hacia ti. Y tú, con los brazos cruzados, con la mirada hacia adentro, todavía no la has recibido. No porque no quieras, sino porque llevas tanto tiempo acostumbrada a recibir migajas que cuando llega algo real, completo, genuino, no lo conoces. Esta semana el universo te pide una sola cosa. Deja de conformarte con lo que no te llena y levanta la mirada. Pero lo que viene ahora, nadie lo espera. La siguiente carta que sale para ti es el mago, Aries. Todo lo que necesitas para crear, lo que quieres en el amor, en la vida, en lo que sea, ya está en tus manos. El mago no espera condiciones perfectas. El mago toma lo que tiene y actúa. El universo esta semana te está devolviendo la conciencia de tu propio poder, Aries. No necesitas que él cambie. No necesitas que la situación cambie. Necesitas recordar quién eres. You are the magician y siempre lo fuiste. Esta carta es lo que lo explica todo. Haz de bastos. Una chispa nueva, una oportunidad nueva, una energía que entra a tu vida esta semana con toda la fuerza del elemento de fuego. Para algunas de Aries, esto va a llegar como una conversación inesperada. Para otras, como una decisión que finalmente tomaron y que lo cambia todo. Pero la chispa está aquí y depende de ti convertirla en una llama. La chispa está contigo, Aries. Enciéndela. Comenta inicio si ya decidiste no conformarte más. Leo, ahora es tu turno. Y lo que estas cartas me dicen me llama muchísimo la atención. Primero te sale el 6 de espadas. Hay una transición de Leo que vas a estar viviendo ahora mismo. No es dramática, no es un colapso. Es el movimiento silencioso de alejarse de algo que ya no vibra en tu frecuencia. Puede ser una persona, puede ser una dinámica dentro de una relación, puede ser una versión de ti misma que ya cumplió su ciclo. Las aguas todavía no están completamente calmadas, pero la barca ya se está moviendo hacia aguas más tranquilas. Tú estás dejando lo que no te sirve, lo que no te ayuda, y eso requiere valentía de ti. La siguiente carta lo confirma todo. La rueda de la fortuna, Leo. El ciclo está girando a tu favor. Esta carta no te llega por casualidad. Después del 6 de espadas anterior, dice exactamente esto.
El momento en que sueltas lo que ya no es tuyo, la rueda del destino empieza a moverse en tu dirección. Lo que ha estado estancado en el amor, en las finanzas, en tu vida en general, está a punto de cambiar. No tienes que forzarlo, no tienes que buscarlo. Solo tienes que mantenerte en movimiento y permitir que el universo haga su parte. La fortuna está cambiando, Leo, y está girando para ti en este momento. Aquí veo que la energía da un giro completamente inesperado y te sale el 2 de copas. Después de la transición, después del giro del destino, lo que llega para Leo es conexión. El 2 de copas habla de un encuentro, de dos energías que se reconocen, de un vínculo que se establece o se renueva desde un lugar completamente distinto al anterior. Para algunas de ustedes esto es una nueva persona que entra con una intención real. Para otras es la misma relación, pero ya tú no eres la misma persona dentro de ella. Y eso lo cambia todo. Una conexión genuina, real, está llegando, Leo. Ábrele la puerta. Escribe conexión para recibir esta energía. Sagitario, quédate aquí porque las cartas tienen para ti. Es de los mensajes más poderosos de toda la tirada. La primera carta que sale para ti es el 8 de espadas. Hay una trampa, Sagitario, y esa trampa no está afuera, está adentro. El 8 de espadas me muestra a alguien rodeada de espadas con los ojos vendados, pero las espadas no le tocan y la venda se la puede quitar ella misma. Lo que te está frenando esta semana no es la situación, es el apego ansioso a una versión de esa persona o de esa situación que quizás nunca existió, como tú te lo imaginaste. Ese apego es la venda que tienes. Y mientras sigas aferrada a él, vas a seguir sintiéndote atrapada en un espacio que tú misma tienes el poder de salir. Y removerla empieza con recuperar tu dignidad. Miren ahora, lo que dice esta carta es poderosísimo. Después del 8 de espadas, el universo te da la carta del sol. Y esto no es un consuelo. Esto es confirmación. En el momento que sueltas el apego, es en el momento en el que decides que tu paz vale más que su presencia. La claridad entra y con la claridad entra la alegría, no la alegría que depende de él, la alegría que viene de saber exactamente quién eres y lo que mereces. El sol es tuyo, Sagitario, no tienes que ganártelo, solo tienes que soltar lo que te estaba tapando. Antes de mostrar la última carta, necesito que tomes un respiro. La siguiente carta que sale para ti es el As de Copas. Para ti, Sagitario, esta semana el universo está abriendo un espacio emocional completamente nuevo. No el amor que dolía, no la conexión que te hacía pequeña, no la espera que te agotaba. Algo totalmente diferente. Algo que empieza desde la dignidad. Puede llegar como una persona, puede llegar como paz interior. Puede llegar como la decisión de quererte de una manera que nunca te habías querido antes. Pero llega, Sagitario. El As de Copas no llega vacío. A new heart is opening. Y es para ti. Hay un nuevo amor por ahí. Si estás lista para soltar el apego, escribe "lo recibo" en los comentarios. Para cerrar, el Whispers of Love Oracle o el oráculo de los susurros de amor tiene un mensaje final para Aries, Leo y Sagitario. Sí, para ustedes tres. Y la carta que sale es: acciones hablan más que las palabras. Actions speak loudly.
loudly. Y esto es exactamente lo que el universo le dice a los 3 signos de fuego esta semana. Ya es suficiente de esperar, ya es suficiente de analizar, ya es suficiente de preguntarse qué va a pasar. El fuego no espera permiso para arder. El movimiento que están esperando empieza en ti. La conversación que está pendiente, tienes que iniciarla. La decisión que sabes que tienes que tomar, ya saben cuál es. Las palabras, las acciones hablan más que las palabras. Y el universo esta semana está esperando que Aries, Leo y Sagitario actúen. Ahora te voy a dar un decreto final para que lo digas en voz alta. Soy fuego, me muevo, creo y avanzo. El universo trabaja conmigo cuando yo actúo. Merezco lo que pido y lo recibo ahora. Hecho está. Si este mensaje llegó a ti hoy, no fue casualidad. Esta noche te espero en mi en vivo para seguir leyendo las cartas juntas. Así que te invito a que me acompañes en el siguiente en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.